Muy buenas. En este momento vamos a estar hablando acerca de la historia de la geometría. Para ello hablemos un poco del vaso de neolítico, que era un vaso hecho a base de cerámica, pero que su estructuración estaba conformado eh, por geometría. Eh, Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a un tipo de cerámica geométrica que en algún momento de la antigüedad se trabajó también en Grecia. Esto por allá en el año 900 antes de Cristo y 700. Esa época se le llamó lo que es la Edad Oscura. También en Atenas y Egea. También tenemos la cerámica la ática, otros tipos de cerámica, de este tipo de cerámica basado en lo que es la geometría, la ática, la égica, beocia, egina, beocia, también las cicladas, Tesalia y Creta. También Chipre, Siria y Macedonia, sur de Italia y Siria, producían este tipo de cerámica o vaso. Bueno, en este caso un vaso, pero se producían varios tipos de cerámica. Cuando nos referimos eh, a este tema, lo que queremos hacer es para eh, entender que la geometría ha estado presente a través de la historia en la vida del hombre, en muchas etapas. Y esta es una en la cual la podemos encontrar. Tenemos entonces que trasladarnos a lo que es la geometría en Egipto específicamente. En este periodo podemos decir que según Euderno de Rodas, discípulo de Aristóteles, en su historia de la geometría, la aritmética y la astronomía, cuenta que su origen estaba ligado a la necesidad de medir las tierras, ligada a la necesidad, por supuesto, de medir la tierra de labranzas después de cada crecida del río. Aquí podemos resaltar que el rey Sesostris dividió el suelo de Egipto entre sus habitantes. Si el río llevaba una parte de la tierra de un hombre, este acudía al rey para que enviara personas a examinar y determinar por medidas la cantidad exacta de la pérdida. Y desde ese entonces se demandaba de él una renta proporcionada a la extensión reducida de su tierra. Entonces es aquí cuando, principalmente por la crecida del río, cuando los egipcios se ven en la obligación de delimitar las porciones de terrenos y marcar para, y aquí en este punto, muy, pero muy importante, se le comienzan a dar uso, se le comienza a dar uso a lo que es la geometría. En los papiros, la cultura matemática egipcia se tiene conocimiento a través de dos documentos antiguos o rollos. Esto llamado el papiro de Golonischev, que se conserva en Moscú, y el papiro Ring, que se halla en el British Museo de Londres. También hablar sobre el papiro Golonetsky, es el más antiguo, escrito en 1890 antes de Cristo y publicado en 1930. Contiene 25 problemas cuya solución involucra el uso de un sistema de numeración no posicional, similar al de los romanos, para el cálculo del área y volúmenes. Y también el papiro de Golonevsky
los problemas que más importante en este está el cálculo del área de una superficie circular o cesta, como ustedes pueden observar, cuya altura es igual al diámetro de la base. Este papiro también se puede afirmar que un procedimiento para determinar el volumen de una pirámide truncada de base cuadrada puede ser el que ustedes observan en la imagen que está a su izquierda. A ver si puedo señalárselo. Okay, acá. Y esta es la notación actual que se utiliza. Esta es la notación que ellos utilizaban en el Antiguo Egipto. Con relación a el papiro de Ring, tenemos que contiene 84 problemas similares al de Golodnichev, con problemas de proporcionalidad, cálculo de volúmenes, de paralelepípedo y cilindro. También área de triángulos, trapecio y círculo, usando para este último la fórmula que ustedes pueden ver. Como ustedes ven, ellos le daban al pi una aproximación de 3,160. En cuanto a lo que es Babilonia, tenemos que estoy intentando, pero está bien, aquí abajo yo lo puedo hacer. En cuanto a lo que es Babilonia, tenemos que se han hallado en tablillas problemas matemáticos relacionados con triángulos, rectángulos de lados racionales, ternas pitagóricas, entiéndase, medición de ángulo también, relaciones trigonométricas, del área de trigonometría. Entonces, en Babilonia se puede señalar que en Mesopotamia florecieron varias civilizaciones. La más antigua de estas fueron los sumerios, reconocidos como los inventores de la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla húmeda y secadas al sol. Además, inventaron la rueda en Babilonia. Hablando de Babilonia específicamente, inventaron la rueda. Tomaban ¿qué hacían ellos? Tomaban la longitud de la circunferencia como un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos a ella. Hacían cálculos aproximados de volúmenes de cuerpos y área de figuras. Entre esta, el área del círculo con la siguiente fórmula, que es la que ustedes ahora están apreciando. Ellos le daban una aproximación al pi de 3 y esta es su demostración. En cuanto a los chinos, su aporte se ha conocido a través del libro llamado La Matemática en 9 libros, de los cuales en el libro 4 se encuentran cálculos de los lados de un rectángulo, conocido el valor de su área. En el libro 5, cálculos de volúmenes para la fabricación de paredes, murallas y torres. En el libro 9, cálculos de distancias, alturas y uso de ternas pitagóricas. Ellos aproximaban el pi a 3,375. En cuanto a los hindúes, su aporte se ha conocido hacia los libros religiosos, entiéndase el sutras y Vedas, documentados por Baudhayana, Manava, Apastamba y
Katyayana. Katyayana. Muy bien. Vamos a ver esto acá. Ok. Hablando esto sucedió entre los años 200 y 400 antes de Cristo. Aquí tratan acerca de problemas relacionados a la construcción de altares y la cuadratura del círculo, aplicaciones del teorema de Pitágoras y determinación de ternas. También en cuanto a lo que son los hindúes, podemos destacar algunos matemáticos, entre ellos Aryabhata, que hizo trabajo relacionado con trigonometría, incluyendo las funciones seno y coseno. Bhaskara, que en su obra se encuentran cálculos de volumen. Tenemos también a Bhatmagupta, que escribió un trabajo de 20 libros, en cuyo capítulo 17 específicamente presenta dos sesiones, una de operaciones básicas y otra de prácticas matemáticas. Este incluye series matemáticas y figuras planas, entre otros, y su famoso teorema del cuadrilátero cíclico. En cuanto a lo griego, las contribuciones de los griegos provienen de las ciudades de Mileto, cerca de la costa de lo que hoy es Turquía. Empezando con Tales, aproximadamente en 585 a.C. Debe resaltarse que los conocimientos de las grandes civilizaciones egipcia y mesopotámica llegaron a la civilización griega debido a los intercambios comerciales, entiéndase eso. También en Grecia la geometría logra avances importantes en su desarrollo y su estudio bajo un sistema lógico deductivo que da inicio a los postulados. Algunas de las escuelas importantes o escuelas importantes de Grecia está la escuela jónica con Tales de Mileto, la escuela de Crótona con Pitágoras de Samos, la escuela de los Eleatas con Zenón de Elea, con la escuela de Atenas con Platón y Hipócrates de Quíos, la escuela de Alejandría con Arquímedes de Siracusa, Apolonio de Persa, Eratóstenes de Cirene y Euclides de Alejandría. En cuanto a Tales de Mileto, bueno, podemos hablar de sus frases célebres, entre ellas, conócete a ti mismo, importantísimo para saber quién eres como persona. Y su respuesta, bueno, esto es una discusión filosófica que tal vez ahora no vamos, o no es tema de discusión en este taller sobre la historia de la geometría. Su respuesta a la pregunta sobre cuál debe ser la conducta de una vida justa. Su respuesta a esta pregunta es abstenerse de hacer lo que criticamos en los demás. ¿Qué mundo es el que vivimos? A veces criticamos algo en otro, pero nosotros no cansamos de hacer eso, pero tampoco nos vamos a entrar a discutir este otro tema bastante interesante. Tales de Mileto, conocido por el cálculo de la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaba y por la predicción de un eclipse solar. El interés de Tales por la ciencia posiblemente se originó en sus contactos comerciales con Egipto y Mesopotamia, fruto de los cuales llegó a conocer en buena medida la matemática y la astronomía babilónica específicamente. Aprendió acerca de la geometría y llevó estos conocimientos a Grecia. Algunos de los teoremas de todo diámetro biseca el círculo. Los ángulos de la base del triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse dos rectas son iguales. Otros teoremas que se le atribuyen están también: si dos triángulos tienen un lado y los dos
triángulos adyacentes respectivamente iguales, entonces los triángulos son iguales. Todo ángulo inscrito en un círculo es un ángulo recto. Todos estos teoremas lo vamos a estar trabajando a medida que vamos desarrollar, que se van desarrollando los contenidos de este nivel de cuarto de secundaria. U otras aplicaciones que usted quiera darle a estos temas. El famoso teorema de Tales, que tal vez no vamos a tocarlo a profundidad, pero sí vamos a hacer aplicaciones de tres rectas paralelas, como ustedes la pueden ver aquí, rojas, determinan segmentos proporcionales en cualquiera dos transversales o secantes. Aquí tengo las azules, que son las transversales, atraviesan aquí este punto, la azul atraviesa la roja en el punto C, B y A, y esta otra azul atraviesa las rojas en el punto D, E y F. Entonces, en cuanto a Pitágoras, fundador de la escuela ya antes mencionado de Crotona, discípulo de Tales, por cierto, en la que se ocuparon especialmente de la geometría, llegando a descubrir numerosas propiedades de la geometría plana y del espacio. Aquí tenemos un pequeño quadrivium del saber, que la parte izquierda está la matemática discreta, entre ella la aritmética y la música, pero muy fundamental. Bueno, en el momento tal vez alguien podría decir, bueno, la matemática y la música eran un poco ligadas. No, no era, es. Cuando tú hablas de música, tú estás hablando de matemática. Tal vez no podamos ampliar, pero realmente es muy hermoso como tú ves, como esas líneas musicales se relacionan con la matemática de una forma extraordinaria y la geometría. La matemática continua, que dentro de ellas tenemos la geometría y la astronomía. Tenemos a Pitágoras, estudiaron el triángulo isorrectángulo, hallando los segmentos inconmensurables del mismo. También la construcción geométrica del polígono estrellado de 5 lados. También la teoría de figuras que llenan el espacio. Ahí pueden ver una figura en sus pantallas. Cuanto al teorema de Pitágoras, que afirma que en un triángulo rectángulo, el ángulo del cuadrado construido sobre el lado que subtiene el ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que forman el ángulo recto. También muy utilizado en este nivel y en los posteriores también. Y también en cuanto al teorema de Pitágoras, tienen algunas aplicaciones y uso en cuanto a lo que son los cursos anteriores. Zenón de Elea, inicialmente fue Pitágoras, pero después terminó siendo discípulo de Parménides, el fundador de una de las principales escuelas presocráticas de la filosofía griega, la escuela de los eleatas. A él se le atribuyen las demostraciones por el método de reducción al absurdo, importantísimo, muy usado en demostraciones matemáticas. Se ocupó de problemas de fundamentos de la matemática y de la dialéctica, de la cual Aristóteles es el inventor. Una de las contribuciones al conocimiento matemático, con sus incursiones sobre el infinito, para ello ideó ingeniosas paradojas que derivó del supuesto de que si una magnitud puede ser dividida, entonces a menudo puede serlo indefinidamente, cuestión que fue aclarada posteriormente usando series geométricas convergentes. Zenón de Elea, las paradojas que propuso con respecto al movimiento son la dicotomía, la flecha que no alcanza al blanco, el blanco, y Aquiles y la tortuga, que en algún momento de la clase podemos
tomarlo para hablar de esta paradoja muy interesante, por cierto. Platón nació en 429 a.C. en Atenas. Desde joven ocupaba cargos importantes en la vida pública de su época. Inició en Atenas un movimiento científico a través de la academia. Para él la matemática no tenía finalidad práctica, sino que se cultivaba con el fin único de conocer. Murió en el 348 a.C. Fue uno de los filósofos griegos más conocidos, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Este dividió la geometría en geometría elemental, que comprendía todos los problemas que se podían resolver con regla y compás. La geometría superior, que estudiaba los tres problemas más antiguos, irresolubles con regla y compás. Estos son la cuadratura del círculo y la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. También estudió los poliedros regulares. En cuanto a los poliedros regulares, podemos afirmar que todas las caras de un sólido platónico son polígonos regulares iguales. También en todos los vértices de un sólido platónico concurren el mismo número de caras y de aristas. Todas las aristas de un sólido platónico tienen la misma longitud. Todos los ángulos que forman las caras de un sólido platónico entre sí son iguales. Todos sus vértices y también todos sus vértices, para finalizar ahí, pues podemos seguir mencionando, pero vamos a dejarlo ahí. Todos sus vértices son convexos a los de un icosaedro. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos en sus pantallas. Aquí tenemos algunos poliedros, representación o poliedros regulares en piedra de un yacimiento neolítico, representaciones de poliedros. Muy interesante. Tenemos a Hipócrates de Quíos. Según cuenta Aristóteles, Hipócrates era menos hábil que Tales y perdió su dinero en Bizancio por un fraude, aunque otros dicen que fue atacado y robado por unos piratas. Sin embargo, nunca se lamentó del incidente, considerándolo más bien como una suerte, porque a consecuencia de él se dedicó al estudio de la geometría, en el que cosechó, por cierto, muchos éxitos o notables éxitos. Hipócrates de Quíos cuenta con Proclo cuenta que Hipócrates escribió unos elementos de geometría, anticipándose en más de un siglo a los conocidos elementos de Euclides. Lúnalas de Hipócrates son dos figuras en forma de luna, donde la suma de las áreas es igual a la del triángulo rectángulo, a las cuales llegó en su intento por resolver la cuadratura del círculo. Ahí pueden observar la imagen en sus pantallas. Arquímedes de Siracusa nace en 287 a.C. y muere en el 212 a.C. en manos de un soldado que le enterró su espada cuando estaba en una de sus investigaciones. Estudió en Alejandría y se considera un verdadero genio y el más grande sabio de la antigüedad. Su fama en el mundo antiguo se debió más que a nada a los numerosos aparatos de guerra que inventó para defender a Siracusa en los ataques del general romano Marcelo. Utilizó el principio de exhaustión propuesto por Eudoso, lo que le permitió llegar a importantes conclusiones. Primero, demostró demostraciones de teoremas sobre área de figuras planas, cálculo de pi, volúmenes de cilindro,
esfera y superficies de revolución, cuadratura de la parábola, espirales. En cuanto a Apolonio de Perga, que nació en el 262 a.C. y muere en el 200 a.C., fue el tercer gran matemático de este periodo, que consiguió el título de gran geómetra. Se sabe poco de él, fue discípulo de Arquímedes y según Papus, era de mal carácter y además odiado por sus contemporáneos. Apolonio de Perga, entre sus trabajos en la geometría se encuentra su obra de 8 libros sobre las secciones cónicas, estudiadas en principio por Menetmo, a partir de un cono de 2 ramas, e introdujo los términos elipse, parábola e hipérbola. Además, definió los principales elementos y propiedades de las curvas, y resolvió el difícil problema de encontrar las distancias más cortas y más largas de un punto P a una cónica. Tenemos a Eratóstenes de Cirene. Fue el primer científico de la historia de la humanidad en medir con bastante precisión la circunferencia de la Tierra, en una época en la que muy poca gente pensaba que era redonda. Incluso la gente pensaba que era plana en esa época. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en, en, en los papiros de los papiros de la biblioteca de Alejandría, encontró un informe de observaciones en Siena, unos 800 kilómetros al noroeste de Alejandría, en el que se decía que los rayos solares, al caer sobre una vara al mediodía del solsticio de verano, el actual 21 de junio, no producía sombra. Entonces, realizó las mismas observaciones en Alejandría el mismo día a la misma hora, descubriendo que la luz del sol incidía verticalmente en un pozo de agua al mismo día y, por supuesto, a la misma hora. Asumió de manera correcta que si el sol se encontraba a gran distancia, sus rayos al alcanzar la Tierra debían llegar en forma paralela si ésta era plana, como se creía en aquella época, y no se debería encontrar diferencias entre las sombras proyectadas por los objetos a la misma hora del mismo día, independientemente de dónde se encontraran. Sin embargo, al demostrarse que sí lo hacían, la sombra dejada por la vara de Siena formaba 7 grados con la vertical. Dedujo que la Tierra no era plana y utilizó la distancia conocida entre las dos ciudades y el ángulo medido de las sombras. Calculó la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 250 estadios, que son unos 40.000 kilómetros, y logró alcanzar así un resultado muy cercano al valor actual, que es 40.120.000 kilómetros. También fue autor de la famosa criba que lleva su nombre para hallar los números primos. Euclides de Alejandría. Su mayor aporte a la geometría fue organizar axiomáticamente todos los conocimientos geométricos existentes en su época, provenientes de las Babilonias, de los babilónicos, egipcios y griegos. Trabajo publicado en el libro de los elementos. Algunas nociones comunes de Euclides, entre ellas están: cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Cosas que se pueden sobreponer una sobre la otra son iguales. Si se añaden iguales e iguales, los resultados son los mismos. Si se sustraen iguales a iguales, los resultados son los mismos. El todo
es mayor que las partes. Dentro de los postulados, por un punto a otro se puede trazar una recta. Toda recta puede prolongarse en la misma dirección. Con cualquier radio y centro se puede trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Otro postulado que podemos señalar: si una recta al cortar otras dos forman ángulos internos a un mismo lado menores que dos rectos, al prolongar las rectas se cortarán en ese mismo lado. Ahí podemos observar en su pantalla. Problema clásico de la geometría. Los problemas clásicos de la geometría consisten en hacer construcciones aparentemente sencillas, utilizando solamente la regla y el compás. Entre ellos está la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo, la duplicidad del cubo. La geometría no euclidiana. Muchos creyeron haber probado la independencia del quinto postulado, pero todas esas supuestas pruebas eran erróneas. Dos de estas resultaron equivalentes, fueron el postulado de las paralelas y el de las sumas de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Este problema permaneció sin resolver hasta el siglo XIX, cuando Carl Friedrich Gauss sugirió un método más audaz. ¿En qué consistió? Bueno, si el axioma de las paralelas es deducible de los demás, su negación, manteniendo los restantes postulados, deben conducir a una contradicción. El método que sugirió Gauss fue desarrollado por Nikolai Lobachevsky y Johann Boyer, quienes no solamente lograron probar la independencia del quinto postulado, sino que también construyeron otra geometría conocida como geometría hiperbólica o de Lobachevsky, en la que se niega el axioma de las paralelas y se sustituye por un punto exterior a una recta pasan dos paralelas. Otra geometría no euclidiana descubierta por Georg Friedrich Riemann es la geometría elíptica o riemanniana, que se basa en la negación de la existencia de paralelas y se sustituye por, dada una recta y un punto que no le pertenece, no es posible trazar paralelas a la recta por ese punto. La geometría analítica: en esta geometría los puntos se relacionan con pares de números y las curvas se relacionan con colecciones de pares de números mediante ecuaciones. Entre algunos de los que trabajaron acá: Pierre de Fermat, René Descartes, Leonard Euler. Pierre de Fermat, francés, que en 1629 se dedicó a reconstruir algunas de las demostraciones perdidas del matemático Apolonio relativas a lugares geométricos, lo que le llevó a desarrollar de forma contemporánea e independiente de René Descartes un método algebraico para tratar cuestiones geométricas por medio de un sistema de coordenadas. En cuanto a René Descartes, filósofo y matemático francés, publicó en el 1637 su famosa obra El discurso del método, sometiendo a duda los conocimientos de la época con su frase:
pienso y luego existo. Su obra maestra es sentar las bases del sistema de coordenadas cartesianas, fundamental, en la que usa las herramientas de análisis y el álgebra para resolver problemas geométricos, estableciendo un puente entre la geometría y el álgebra al asociar ecuaciones a curvas. Lo tienen René Descartes. También tenemos a Leonhard Euler, matemático suizo, que en el 1748 sistematizó la geometría analítica de una manera formal. Expuso el sistema de geometría analítica en el plano, introduciendo además coordenadas rectangulares en el espacio. También las transformaciones entre los sistemas de coordenadas rectangulares o polares y viceversa. Y clasificó las curvas según sus ecuaciones, estudiando sus propiedades generales. La geometría proyectiva tuvo sus orígenes en el Renacimiento. Con la utilización de la proyección y secciones dio lugar a propiedades geométricas que tienen en común la figura original y su sección, que hacen que se produzcan la misma impresión sobre el ojo. Entre matemáticos que trabajaron acá tenemos a Gerard Desangles, Gaspard Monge y Jean Porcelet. El primero de ellos, matemático e ingeniero francés, ideó la geometría proyectiva y se interesó por las aplicaciones de la geometría a la arquitectura y a la ingeniería. El teorema de Desangles dice que los puntos de intersección de una recta con una cónica y con los lados opuestos de cualquier cuadrivértice inscrito en ella son homólogos en una misma involución. Gaspard Monge, matemático francés, desarrolló métodos de representación de objetos tridimensionales mediante su proyección sobre dos planos, métodos que fueron clasificados como de alto secreto por el ejército y que constituyen los inicios de la geometría descriptiva. También este matemático francés fue oficial del ejército de Napoleón entre 1803 y 1814. Estuvo retenido en prisión de Saratov. De sus descubrimientos matemáticos más importantes que renovaron la geometría proyectiva fueron gestados durante los años de cautiverio. Principio de dualidad. Cerramos esta sesión hablando un poquito tal vez no lo vamos a extender mucho, sobre lo que es el número áureo, también llamado número de oro, número de Dios, razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción. Es un número irracional representado por la letra phi en minúscula, en honor al escultor griego Fidias. Hay muchas, el número áureo es el valor numérico de la propiedad que guarda entre sí dos segmentos de recta A y B. Tendríamos que hacer algunas demostraciones, pero hablando de la historia del mundo áureo y cómo este se encuentra en gran parte de lo que es, bueno, para no decir todo, en lo que es la naturaleza de una forma extraordinaria, ese lance, ese video, se lo voy a suministrar para que ustedes vean cómo esto se relaciona. Algunos autores, en cuanto a su historia, sugieren que el número áureo se encuentra como profesión en varias estelas de Babilonia, Siria, de alrededor
del 200 a.C. Sin embargo, no existe documentación histórica que indique que el número áureo fuera utilizado conscientemente por dichos artistas en la elaboración de las estelas. Cuando se mide una estructura compleja es fácil obtener resultados curiosos. Si se tienen muchas medidas disponibles, además, para que se pueda afirmar que el número áureo está presente, las medidas deben tomarse desde puntos significativos del objeto. Pero este no es el caso de muchas hipótesis que defienden la presencia del número áureo. Por todas estas razones, Mario concluye que es muy improbable que los babilonios hayan descubierto el número áureo. El primero en hacer un estudio formal del número áureo fue Euclides en el 300 a.C. al 265, quien lo definió de la siguiente manera. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento es al segmento menor. Euclides demostró también que este número no puede ser descrito como la razón de dos números enteros, es decir, es un número irracional. Platón en el 428 al 347 a.C. puede haber estudiado. Sin embargo, puede ser que se le atribuya el desarrollo del teorema relacionado con el número áureo debido a que el historiador griego Proclo escribió: Eudoso multiplicó el número de teoremas relativos a las secciones a los que Platón dio origen. Proclo es un historiador, como ya le he mencionado, griego. Aquí a menudo se interpretó la palabra sección como la sección áurea. Sin embargo, a partir del siglo XIX, esta interpretación ha sido motivo de gran controversia y muchos investigadores han llegado a la conclusión de que la palabra sección no tuvo nada que ver con el número áureo. No obstante, Platón consideró que los números irracionales descubiertos por los pitagóricos eran de particular importancia y la llave de la física del cosmos. Esta opinión tuvo una gran influencia en estos filósofos y matemáticos posteriores, en particular los neoplatónicos. En 1509, el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli publicó De Divina Proporzione, la Divina Proporción, donde plantea 5 razones por las que estima apropiado considerar divino el número áureo. Primera, la unidad. Pacioli compara el valor único del número áureo con la unidad de Dios. 2. El hecho de que esté definido por 3 segmentos de recta, Pacioli lo asocia con la Trinidad. 3. La inconmensurabilidad. Para Pacioli, la inconmensurabilidad del número áureo y la inconmensurabilidad de Dios son equivalentes. 4. La autosimilaridad asociada al número áureo. Pacioli la compara con la omnipotencia e invariabilidad de Dios. 5. Según Pacioli, de la misma manera en que Dios dio ser al universo a través de la quinta esencia, representada por el dodecaedro, el número áureo dio ser al dodecaedro. En 1525, Alberto Durero publicó instrucciones sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidas, donde describe cómo trazar con regla y compás la espira áurea, basada en la sección áurea, que se conoce como espiral de Durero. El astrónomo Janet Kepler, 1571 al 1630, desarrolló un modelo platónico del sistema solar utilizando los sólidos platónicos y se refirió al número áureo en términos grandiosos. La geometría tiene 2 grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras, el otro la división de una línea entre el extremo y su proporcional,
y su proporcional. El primero lo podemos comparar a una medida de plata, el segundo lo debemos denominar una joya precisa. Palabra de Johannes Kepler. El primer uso conocido al adjetivo áureo, dorado o de oro para referirse a este número lo hace el matemático alemán Martin Ohm, hermano del célebre físico Georg Simon Ohm, en la segunda edición en 1835 en su libro Las matemáticas puras elementales. Este escribe: uno también acostumbra llamar a esta división de una línea arbitraria en dos partes, como esta la lesión dorada. A pesar de que la forma de escribir sugiere que el término ya era de uso común para la fecha, el hecho de que no lo incluyera en su primera edición sugiere que el término pudo ganar popularidad alrededor del 1830. En los textos de matemáticas que trataban el tema, el símbolo habitual para representar, que no, bueno, no lo voy a poder presentar ahora, pero es, más adelante eso lo voy a dejar en la descripción del video cuando lo suba en YouTube, lo voy a dejar abajo. Ya antes, bueno, más o menos ahí le hablamos un poco de la historia del FIT, que también tiene importantes connotaciones en lo que es el mundo geométrico. Y sobre todo en todo nuestro alrededor, en las construcciones, en la naturaleza misma es un número de oro, señores. Así que ha sido todo por este momento. Espero que hayan podido disfrutar de este taller, de esta presentación de lo que es la historia de la geometría. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Suscríbete al canal, dale like al video y activa las notificaciones. Muchas gracias.